¿Le parece si nos vamos al agua? Queremos hablar de algunos aspectos en relación al agua y para ello nos visita un biólogo marino, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la misma casa de estudio, y él a su vez es investigador adjunto del Núcleo Milenio, Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre sistemas socioecológicos marinos. Nelson Lagos Suárez, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme, ¿y usted alguna vez está en el mar? Porque a mí me dicen bióloga o biólogo marino y yo pienso en una mujer que está en el mar, que se mete, que indaga, que busca lo que hay ahí abajo, un hombre, ¿no? Y que investigan de esa manera, pero tal vez solo fantasía. No, es así. Pues, es así. Tiene que ser así. Usted suele estar en el mar. Regularmente tengo que estar cerca del mar. ¡Uy, qué privilegio tenerlo en tierra! Claro, también, me cuesta estar por acá. ¿En serio? Sí, es así, sí. de Hay verdad. que coordinarse, claro. Además que cuando uno está trabajando en el mar, yo trabajo en la costa principalmente, y uno se ajusta a ciclos naturales, y eso no tiene nada que ver con los días de la semana, así que me voy, por ejemplo, viernes, sábado, domingo a trabajar, porque el mar me lo va a permitir, si no... y eso porque el mar en esos días está en determinadas condiciones. Por ejemplo, marea baja. Marea baja, que está asociada al ciclo lunar, etcétera. Entonces no puedo hacerlo en otro momento. Pero qué bonito eso de dialogar con ciclos, comillas, naturales, porque ya de natural nos va quedando bien poco, ¿ah? Bueno, uno se puede acostumbrar, se ajusta a eso, digamos. Se ajusta a aquello. Claro. Cuéntenos, Nelson, me han dicho que un tema de estos tiempos son las emisiones de carbono, pero en el agua. ¿A qué refiere eso? Disculpe mi ignorancia. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se mezclan los dos temas? Sí. Es más bien porque cuando uno habla de emisiones de carbono, está pensando en la atmósfera, en el aire, en las industrias que tiran y tiran carbono, en fin. Pero con el mar medio que me pierdo. Bueno, viene como consecuencia de lo mismo que tú describes. Estas emisiones que han aumentado, digamos, por la vida industrial que nosotros llevamos, la economía industrializada. Ese dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, se ha acumulado en la atmósfera, y un proceso que siempre ocurrió también, que es natural, por ejemplo, es que el océano lo absorbe, y en la medida que nosotros los humanos, digamos, la sociedad humana, sigan depositando dióxido de carbono en la atmósfera, el océano lo va a seguir secuestrando, le llamamos, y ese es uno de los cambios químicos que ocurren en el océano, y están proyectados, digamos, que dado que no hay muchas pistas que las emisiones de dióxido de carbono vayan a bajar, que este secuestro de CO2 por el océano siga aumentando y el océano se acidifique. Es que eso es lo que yo le iba a preguntar justamente cuando hablan de la acidificación que afecta a nuestros océanos, que tiene que ver con el cambio climático, como usted dice, una consecuencia de los gases de efecto invernadero, que es el impacto que logran nuestras aguas, pero ¿hablamos de cambios químicos irreversibles? Irreversible, o sea, los cambios físicos no hablan de esa reversibilidad que puede existir en algunas cosas. Por ejemplo, cuando calentamos el agua, se evapora, ¿cierto? Y hay un cambio de estado del agua. Claro. Entonces, si dejamos enfriar el agua, vuelve de vapor, vuelve a líquido, y si está congelada la podemos cambiar de estado. Otra vez, claro. En los cambios químicos no, en los cambios químicos no hablan de la flecha del tiempo que va en una dirección, ¿no? Y es difícil ir hacia la otra dirección. Entonces, los cambios químicos tienen esa irreversibilidad que uno... Y en ese contexto, por ejemplo, cuando usted me señala que producto de los gases invernaderos, la emisión de CO2, etcétera, el agua, nuestros mares, el agua se hace más ácida, eso ya no hay... No hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer. De hecho, como son sistemas o ecuaciones químicas, son leyes químicas, principios químicos que están operando, no hay mucho que discutir. O sea, una cantidad X de dióxido de carbono se va a ir a la atmósfera y podemos saber mediante estas ecuaciones químicas cuánto va a ser absorbido por el océano. Porque el océano tiene esa capacidad de hacerlo y está bien definido cómo lo hace. Por lo tanto, bajo los escenarios climáticos, por ejemplo, el típico escenario de business as usual, que dice que las cosas van a seguir tal cual, las emisiones van a seguir siendo tan elevadas y a tasas crecientes siempre, es fácil estimar entonces cuánto podría ser el dióxido de carbono, por ejemplo, que va a ingresar en el océano de aquí al año 2100 o al año 2300, que son las proyecciones que se están manejando, digamos, en el estado del arte de la ciencia de la acidificación del océano, ¿ya? La nueva cultura que uno tiene que tener, mire, nuestro radio operador, nuestro gran técnico,
está muy atento escuchándolo, porque él es padre de Valentino y él sabe, Ricardo Ramírez sabe que el océano Pacífico que él conoció no lo va a conocer su hijo. No, Porque como- cuando él tenía, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás, él tenía, no sé, 2 meses, Ricardo, no sé cuánto tendría. No sé, hace 25, no sé cuántos años tiene. Pero digo, Ujú. el océano nuestro, el océano Pacífico, cuando íbamos a la playa, a la costa, las aguas que ahí veía nuestro amigo Ricardo cuando era Ujú. muy chiquitito, no tiene nada que ver con lo que va a ver su hijo ahora, que nació hace pocos meses, Valentino. Probablemente. Le va a Bueno, tener que contar cómo era el océano del padre. una de las, por ejemplo, una de las preocupaciones de esta acidificación del océano es que Sí. impacta directamente a los organismos que producen conchas. Eso le iba a preguntar qué pasa con los choritos, las ostras, los Exacto. ostiones. Ay, que Entonces, me dio hambre. Esos son aparentemente uno de los grupos más vulnerables a esta acidificación. Nosotros ya llevamos unos 5 años con varios colegas investigando los efectos biológicos en ostiones, o sea, en chorito, en el loco también, que son organismos importantes en términos socioeconómicos acá en Chile. ¿Ya? Y las investigaciones que hemos hecho nos indican que son bastante vulnerables a estos Pero ¿qué le cambios de pasa? pH. ¿Qué le pasa con Por esto, ejemplo, esto por la acidificación? por que la usted dice. acidificación. ¿Y claro. qué le pasa a los choritos, ostras, ostiones, locos? Por ejemplo, los ostiones crecen más lento, sus conchas son más delgadas, ya por lo tanto son más frágiles, ¿ya? Y en el proceso productivo las cosas que estamos proyectando es que podrían ser más quebradizos, por lo tanto es difícil manejarlo a nivel industrial, por ejemplo. Si crecen más lento, bueno, van a tener que estar más tiempo en el agua para llegar a un tamaño comercial y eso encarece los costos de producción, obviamente. Ujú. Sáqueme una duda, Nelson Lagos Suárez, usted que nos acompaña hoy día acá como investigador Ujú. adjunto del Núcleo Milenio Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre sistemas socioecológicos marinos. ¿Cuánto podrán soportar los choritos, ostras, ostiones, locos, la acidificación de nuestros mares? Es buena pregunta. ¿Tiene un límite eso? ¿Llegará un minuto en que los locos van a desaparecer? Porque, o no sé. Es los una choritos. pregunta científica importante, digamos. ¿Cuál es la capacidad de tolerancia que tienen? Claro. Si son capaces de tolerar estos cambios, si están aclimatados o adaptados a estos cambios. Chile, por ejemplo, es un laboratorio natural, nosotros decimos acá, Claro, porque en claro. general acá ocurren procesos de acidificación en forma natural. Por ejemplo, las desembocaduras de los ríos son ácidas. Ajá. Ya en términos comparativas con el mar son más ácidas. Ujú. Sin embargo, ahí uno puede ver choritos. Claro. Entonces la pregunta es cómo logran ajustarse a esos cambios químicos y estamos por lo tanto estudiando choritos de diferentes localidades, viendo su capacidad de tolerancia al ser expuesto a estos niveles de pH más bajos o de CO2 más altos. Por lo tanto, esta pregunta que yo le hago forma parte de vuestras preguntas de investigación, Sí, digamos. derechamente Claro, ahí claro. estamos. Y en el caso particular del núcleo milenio estamos preocupados de estos organismos que tienen impacto socioeconómico, porque hay una gama, digamos, de organismos y probablemente los ecosistemas podrían cambiar. Claro. Que los sistemas marinos podrían cambiar, Claro. pero al menos deberíamos tener unos focos de especies clave, digamos, que donde los cambios pueden ser más dramáticos y específicamente los que tienen la dependencia, digamos, algunas comunidades costeras como los pescadores o los cultivadores en el sur de Chile, los choritos. Fíjese que a propósito de nuestro mar, de nuestro Mm. océano, el océano Pacífico y toda esa cosa que le baja a uno, que al menos en mi caso no es chauvinismo, pero desde chiquitita acostumbrada a la playa, a la arena, a la Ujú. puesta de sol, cuántos amores, dígame usted, no tuvo uno mirando el sol, esperando que el sol se pusiera, el rayo verde que nunca he visto yo. Pero digo, tenemos toda una Sí. cultura asociada al mar, no es un tema de chauvinismo, ¿no es cierto? Las No. rocas, saltar sobre las rocas, el Ujú. cochayuyo, el olor a mar, en fin, podría hablar largo rato. Pero me han dicho que por debajo, por así decirlo, de las aguas, este planeta tiene un solo océano, por más de que se le denomine de manera distinta de acuerdo a la parte donde esté, pero en el fondo, debajito, se juntan todas las aguas. Es una sola agua. Sí, pues hay circulación del agua. Eso, El ¿cierto? agua fluye y básicamente tiene todos estos estados. O sea, uno acá en Chile tiene la suerte de ver la cordillera nevada, ¿cierto? Ay, sí, Las qué nubes lindo. y el mar en una sola foto. Sí, Entonces, sí. entonces eso habla, por ejemplo, de lo maleable y frágil, digamos, que el agua en el ambiente. Claro, Así claro. que fluye básicamente. En algún momento está fija en la nieve, algún momento está fija en el fondo frío del océano, pero está constantemente fluyendo, digamos. Y es lo que regula el clima del planeta, en definitiva.
O sea, a escala global, la temperatura que tiene el planeta, cómo se calienta y cómo se enfría, depende en gran medida de estas circulaciones que ocurren en el océano. Ahora, yo entiendo que ustedes como Núcleo Milenio, como ¿Mm? centro de investigación de alto nivel en el país, ustedes trabajan con pescadoras, con pescadores, acuicultores, productoras y productores de estos recursos marinos de extracción, como los choritos, ostras, ostiones, loco, en fin, que hablábamos. Ujú. ¿Qué decir de esa comunidad? ¿Qué decir de su trabajo en vínculo con esas otras colaboraciones? Es interesante para nosotros, o sea, principalmente nosotros venimos de la línea académica, ¿cierto? Nos cuesta salir de nuestro laboratorio o de nuestras investigaciones y ir a conversar con los usuarios de esos posibles resultados. Entonces ha sido Claro, interesante en el claro, sentido de que las preguntas que ellos tienen muchas veces no son las preguntas que nosotros tenemos. de seguro. ¿Ya? Y ahí hay que Otra tener... cosa es con guitarra. Exactamente, y ahí hay que tener hay que generar un lenguaje común, por ejemplo, hay que tratar de comprender las posiciones. En el núcleo de nosotros estamos trabajando con sociólogos, con economistas que a nosotros como biólogos, por ejemplo, nos están tratando de acercar esta visión, digamos, del sistema socioecológico que le llamamos. ¿Ya? Es una comunidad, ¿cierto?, dependiente de los recursos naturales, pero esto es como si dice biyectivo, de uno hacia otro, uno afectan al otro, ellos dependen de los recursos naturales y los recursos naturales también dependen de una manera en que ellos se apropian, digamos, del recurso y cómo lo valoran, cuáles son sus nociones de valor, por ejemplo. Pero eso a mí me parece notable, que por lo menos se inicie ese diálogo, porque yo pienso si eso hubiese ocurrido en la época de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, con toda esa impronta enorme que se hizo en Chiloé con el salmón, el sueño de Lagos, que 1 de cada 2 salmones en las mesas del planeta viniesen de Chile, pero esos salmones dejaron una contaminación en la zona que solo habla del desprecio profundo al pueblo nuestro de parte de algunas empresas que se instalaron ahí, donde lo que importa es la extracción y es Exacto, los capitales de los accionistas. exacto. Yo entiendo que han pasado los años y las cosas han cambiado, pero igual, digo, el diálogo entre ustedes y la gente que está en la zona es muy importante. Hoy día lo resiente la comunidad chilota y lamenta profundamente no haber sido informada de los costos que iban a tener que pagar para aceptar la industria del salmón en esos territorios. Exacto, exacto. Ese es un diálogo que debió haberse dado hace mucho tiempo ya. Y ahora, por ejemplo, se están haciendo los esfuerzos, las comunidades se están dando cuenta, digamos, que como te decía, la noción de valor que ellos tienen no está solo en el proceso productivo. Ellos están enraizados, tienen nociones culturales, tienen costumbres, ¿cierto?, con las cuales se asocian con el océano y con sus recursos, ¿ya? Que no tiene mucho que ver con la otra noción de valor que le estamos agregando a nosotros. Cómo se está rescatando, por ejemplo, la cocina chilota hoy en día. O sea, tener un curanto sin chorito es una cuestión que no podemos imaginar. No, es como una bandera sin la estrella. Exacto, entonces el chilote tiene otra noción de valor en torno al chorito. Para nosotros puede ser, para mí, por ejemplo, es una especie ecológica muy importante, ¿ya? Pero para ellos está asociado a su gastronomía, está asociado a su alimento diario, al acceso a proteínas, ¿cierto?, a la alimentación, etcétera. ¿Cómo acercamos a nociones de valor? Para los industriales, por ejemplo, que también tienen otra posición, ¿cierto?, que es el valor productivo y producir y generar ganancias. ¿Cómo todas esas posiciones las logramos acercar en pos de qué? De un océano más saludable, por ejemplo, y no tener los deterioros que se vieron anteriormente. Entonces, acercar esas posiciones es muy importante. Claro, yo pensaba en Chiloé y el costo que ese pueblo ha pagado con el salmón. ¿Qué tan interesada está la industria en el Chile de hoy, en el mundo de hoy? Porque ya sabemos cómo era hace 10, 15 años. Pero en el mundo de hoy, en trabajar junto a ustedes, investigando en estas áreas. ¿Hay puentes? ¿Los puentes nunca existieron? ¿Se están recién creando? Sí. Yo creo que hay una nueva visión tanto de los científicos como de la industria, por así decirlo. Ya. Efectivamente, nosotros nos hemos sentido, por ejemplo, motivados a acercarnos a problemas de la industria. Y la industria ha sido receptiva en el sentido de que efectivamente se dan cuenta que hay problemas que pueden tener una solución científica, ¿ya? Y nosotros en Chile podemos proveer soluciones científicas a problemas puntuales que ellos puedan tener. Eso lo estamos desarrollando con la Asociación de Miticultores de Chile, por ejemplo, un AMI Chile que se reúne en Chiloé a muchos sindicatos y centros de cultivos de choritos. Y también estamos en el norte con el ostión, con los productores, que el ostión ha estado muy golpeado por los tsunamis, por los problemas de disponibilidad de semillas que se llaman de larvas, problemas ambientales que ellos tienen, de tal manera que la industria está muy alicaída.
desde esta perspectiva de estudiar la acidificación, nosotros hemos descubierto, por así decirlo, varias formas en que ellos ya deberían comenzar a preocuparse. Y uno de nuestros próximos pasos trabajando con la industria es instalar las capacidades para que ellos puedan medir acidificación, de tal manera que si es que ocurrieran estos eventos cuando ellos están haciendo, no sé, pues, produciendo sus semillas, sus ostiones pequeños que luego van a llegar al océano, tratar de evitar de hacerlo con agua ácida, porque eso sí que sería una pérdida de tiempo, básicamente. ¿Ya? Nosotros, nuestros estudios indican eso ya que... Fíjese que yo siento, en lo personal, mi ignorancia es tan grande que cuando viene el tsunami, por ejemplo, y uno está atenta a que no le pase nada a nadie, a nuestra gente, a nuestro pueblo, pescadores, gente de bordes costeros, en fin, tal vez alguien que estaba de vacaciones, etcétera, y finalmente uno se entera de que el tsunami no fue tan grande y entonces la gente alcanzó a resguardarse, en fin, y uno dice, ¡ay, menos mal, no pasó nada! Exacto. A mí jamás se me habría ocurrido pensar, no le pasó nada a nuestra gente, y eso es para aplaudirlo y hacer una fiesta. Pero ¿qué habrá pasado con la población marina? En este caso con los ostiones, cuando usted me dice el ostión ha sido muy golpeado por los tsunamis, ahí golpea mi ignorancia. Usted, Nelson Lagos Suárez, le agradezco. Porque bueno, yo nunca había pensado en eso. Qué ignorante. Es complicado, es complicado. Y eso, tener pero un esta país instalación, que se enorgullece de exacto, tener la cantidad de mar que tiene, francamente, lo tenemos muy exacto, poco incorporado. Es que, bueno, es nuestra ignorancia de la persona que está acá en la ciudad, porque en Tongoy, por ejemplo, en la bahía de Tongoy, la producción de ostión es de Tongoy. Las personas que trabajan ahí son saben de Tongoy. Perfectamente la industria, por ejemplo, le da mucho trabajo a mujeres. Entonces se nota la presencia, digamos, de la industria de ostiones en la sociedad, ahí en esta comunidad. Entonces ellos a lo mejor, como si tú, arrancaron. ¿Ya? No les pasó nada, pero su fuente de trabajo fue golpeada y eso afecta a la mitad o un tercio de la población, por así decirlo, con algún número. Pero no, si incluso la implicancia son... Chile, una faja larga y angosta de tierra, como si no tuviésemos mar. Claro. En el imaginario no tenemos, en nuestra identidad nacional, no tenemos incorporado que no solo tenemos tierra, pero bueno, Nelson, ¿se logra o no se logra un círculo virtuoso entre ciencia, tecnología y producción? Se lo pregunto porque ustedes han señalado que a Chile le falta una institucionalidad respecto de estos temas, no solo de gobernanza, sino que también académica, me dijeron a mí que lo planteaban ustedes en nuestro núcleo milenio. ¿Me explica a qué se refieren con esto de que nos falta una institucionalidad académica? Por ejemplo, que necesitamos programas de posgrado, básicamente, en el cual esta ciencia interdisciplinaria, donde estén psicólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, trabajando en un tema. No existe eso. Nosotros estamos aprendiendo a tratar de hacerlo, ¿ya? Tratando de comunicarme con los economistas y con los sociólogos y cómo ellos pueden contarnos la historia de esa otra perspectiva, ¿ya? Entonces eso no existe. Incluso siendo más academicista, puede ser hasta mal mirado, por ejemplo, que un biólogo marino se ponga a hacer un posgrado en sociología. Mira. ¿Ya? Porque pierde su historia, se puede decir. En realidad está incorporando nuevas formas de ver un problema y eso puede ser importante, pero no hay de ese tipo de programas todavía. No, y además yo entiendo muy bien a lo que usted se refiere, porque dialogar, que una disciplina dialogue con otra, que una bióloga marina, un biólogo marino dialogue con un economista, en fin, un economista, no es solo llamarlo por teléfono y preparar el café para cuando llegue, sino que son lenguajes distintos, enfoques distintos. Yo misma a mí me requiere de valor distintas. Exacto, claro. A mí me requiere un tiempo preparar estas conversaciones porque necesito entender de qué mundo viene mi invitada, mi invitado. Y entonces, claro, yo sé que son conversaciones que toman tiempo. Sí, hay que prepararse para eso. Claro, hay que prepararse, sí. Entonces hay que bajar prejuicios, exacto, conocer los lenguajes o los conceptos con el que se maneja la otra persona. Cuénteme, las proyecciones de cambio climático indican que habría reducción de las precipitaciones, va a llover cada vez menos en nuestro país. Y no solo en el norte, sino que ya la mega sequía de la cual se está hablando llega incluso a Valdivia. Si nosotros pensamos en desembocaduras de ríos, por ejemplo, que son tan afectadas por estos temas, ¿qué decir de los mariscos que ahí viven o no sé, otros animalillos? Dentro de todas nuestras preguntas hemos estudiado los organismos que son afectados por estas aguas que decía ácidas de la desembocadura de los ríos, porque nos hablan de qué es lo que podría ocurrirle a un organismo cuando se exponga a esta acidificación. Lo que hemos encontrado bastante interesante en el sentido de que pareciera que la exposición a estas aguas
de ríos por organismos marinos lo hace tolerante a la acidificación. Entonces para nosotros, por una parte, una buena noticia, o sea, de que en la costa de Chile hay poblaciones que podrían resistir. Y que la exposición frecuente a la descarga de ríos la hace más tolerante, digamos, y las va reforzando, haciendo más resistentes. Sin embargo, como tú decías, están bajando las precipitaciones y por lo tanto están bajando los caudales. Exactamente. Y eso podría disminuir la exposición de estos organismos o estimular su tolerancia. ¿Ya? Y cuando le llegue el golpe, no sé, pues en 50, 80 años más, un golpe por acidificación, podrían no haber estado entrenados, aclimatados a estas condiciones. Claro. Entonces las desembocaduras en los ríos tienen un rol importante, pareciera, en generar estas respuestas positivas que puedan tener los organismos. ¿Ya? Y bueno, como tú dices, lamentable, pues de aquí hacia el sur, digamos, cada vez los caudales están más intervenidos, ¿cierto? Están usándose en agronomía, en regadío, etcétera, en embalse, y ellos tenían un rol, o tienen un rol, digamos, también en la zona costera. ¿Ya? Pareciera que va por ahí en términos de que... Esos son los equilibrios que hay que... tratar de mantener, avisorar, ver, conversar. El agua de los ríos no se pierde en el océano, eso es un hecho, es también una mala interpretación del agua de los ríos. ¿Sí? A ver, el agua de los ríos no se pierde en los océanos. No. Desemboca, que no es lo mismo. Desemboca y tiene un rol en estimular ciertos procesos bastante particulares, es importante, digamos, ¿ya? Así que, claro, como tú decías, hay que avisorar, digamos, esos posibles cambios que uno podría... como dice, estropear, claro, palabra, claro. Por así decirlo. Me gustan esas expresiones a mí, porque después quedo como de mujer culta. El día de mañana que esté pasando por un río, y entonces cuando alguien me diga, mira, este río desemboca en tal parte del mar, entonces yo le preguntaré, ay, ahí se pierde, hasta ahí nomás llega el río. Sí, claro, pues ahí muere el río, desemboca ahí. Y yo le diré, no, ahí se inicia un proceso que desata tantos otros. Me gusta eso, porque es como que a uno le abren una ventanita en el cerebro, algo que ha pensado siempre y de pronto se da cuenta que no, que estaba equivocada. Finalmente preguntarle, Nelson Lagos Suárez, usted que es investigador adjunto del Núcleo Milenio, Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples, sobre sistemas socioecológicos marinos. ¿Hay alguna conexión entonces entre océano, agua, ciclo del agua terrestre y la sequía, porque diera la impresión de que son problemas multifactoriales e interrelacionados? Sí, como hablábamos, el agua fluye, están todos estos reservorios, el océano, las nieves, los ríos, etcétera. No podemos acotarlo, por lo tanto, a lo marino solamente. Claro. Y cuando nos preocupamos, hoy en día, digamos, el tema de cambio climático, nos preocupamos, por ejemplo, estos cambios en las precipitaciones, eventos extremos como las precipitaciones que hemos observado en el norte, y en el océano estos cambios por acidificación prácticamente todos tienen una misma causa, digamos, y las proyecciones son que somos nosotros, o sea, nuestros patrones de consumo, nuestra forma de industrializar la economía, etcétera, es la que está generando estos cambios. Nelson Lagos Suárez, muchas gracias por haber venido a la radio y sostener esta conversación en la que, al menos en lo personal, he aprendido mucho. Espero le pase aquello a nuestra audiencia, y el compromiso de volver el próximo lunes, porque la hora da las 18 y aquí estamos nosotros, porfiadamente, con nuestra periodista productora Fabiola Gutiérrez, para estar en un nuevo programa Milenio, siempre en sintonía con la ciencia. Nelson, un placer haberlo tenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy gentil. Nos vamos, continúe usted en la sintonía de la radio de la Universidad de Chile. Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía presentó Milenio en sintonía con la ciencia. Un recorrido por los avances de las ciencias sociales y naturales de manera accesible y entretenida, con los investigadores científicos de los institutos y núcleos de la Iniciativa Científica Milenio y otros centros de excelencia nacionales. Milenio en sintonía con la ciencia.